Les voy a contar cómo viví 5 años con el perro más guau del mundo y por qué ya no está conmigo. Resulta que cuando yo llegué a Medellín estaba totalmente sola y al mes siguiente de haber llegado cayó la pandemia. Todos recuerdan la pandemia. En ese momento siento que Clayton llegó para hacer la salvación. Yo no tenía planeado tener un Frenchie en mi familia, pero ya que estaba sola en la ciudad y que había llegado la pandemia, entonces empecé a investigar sobre criaderos y poco a poco me salía más publicidad y me fui haciendo la idea de que en serio quería convivir con una mascota. Clayton llegó a mí en el momento en el que más lo necesitaba y cuando él llegó a mi vida ya éramos una compañía incondicional. Clayton fue un Frenchie vaquita, le llaman así, Bulldog francés vaquita, y llegó cuando era una ranita de nada. Era diminuto, minúsculo. Me dijeron que tenía 50 días de haber nacido y el día que me dijeron que me lo iban a entregar pasé todo el día viendo hacia la portería si ya venía o no. Recuerdo que el primer día que lo recibí, en serio fue el perro más juicioso del mundo. Se comió su comida, no lloraba y se dormía súper juicioso. Yo recuerdo que desde el día 1 yo quise enseñarle su independencia para que no sufriera emocionalmente cuando yo me fuera de casa por cierto tiempo. Era un perro alegre, jugaba, saltaba, hacía trucos, como todos los perros son felices. Pero yo sí notaba que Clayton era como un poco más flaquito que los demás Frenchies de los vecinos. Igual eso nunca me importó, yo lo seguí tratando con sus cuidados normales de French y tuvimos un primer año súper increíble. Pasa que después de tener que vivir un año en ese lugar, me mudé al lugar donde estoy ahora y claramente lo hice con Clayton. De inmediato empezó el caos porque Clayton siempre había sido un perro súper saludable y desde que llegamos acá le empezaron a salir ciertas marcas en la piel. Yo recuerdo que ni siquiera había comprado el comedor de esta casa y un día estaba viendo cómo Clayton estaba como tirado en el piso y le noté una marca. Ese fue el día donde iniciaron mis pesadillas. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes cuando notan algo raro en sus perritos? Acudir a internet y a un veterinario, ¿cierto? Bueno, eso hice yo. Afortunadamente tenía un veterinario vecino en mi mismo piso y podía llevarlo a consultar regularmente. Al inicio le trataron esas pequeñas marcas como, le picó una pulga, o se rascó muy fuerte con algo, o algo X. Y pues yo también lo vi X, pero no. Pasó el segundo año de Clayton. A medida que pasaba el tiempo, yo notaba que a Clayton le salían más marcas y que lo incomodaban. Se rascaba, era una comezón constante. Los primeros veterinarios lo seguían tratando como si fuera cualquier alergia a un insecto o cosas normales de Frenchies, porque también está claro que los Frenchies son la raza top 1 de perros alérgicos. Pero en serio yo no dimensionaba la gravedad del asunto. Con el tiempo yo le fui aplicando cosas a Clayton, corticoides, sprays, cremas. Al inicio era algo suave, cosas momentáneas que le quitaban la comezón y las rojeces y normal, continuaba. Pero siempre le salían más. Más o menos para el segundo año empezó lo verdaderamente tedioso. Ya no era solamente que le salían las marcas, sino que eran como potenciadas, entonces él se rascaba y se lastimaba la piel. Entonces pasé a ponerle camisas normales que se vieran de perritos normales para que él con la pata no se lastimara y lógicamente debajo le ponía sus cremas y cositas normales de todos los días. Entonces en ese año que estuve con los veterinarios de mi piso yo realmente no vi una mejora. Yo pagaba los tratamientos, las consultas, los medicamentos y yo veía que Clayton siempre tenía más alergia. Entonces ahí fue cuando empecé a cambiar de veterinarios. Yo recuerdo que aproximadamente pasé como por 10 veterinarios diferentes y les recetaban cosas muy parecidas, cosas muy superficiales. Yo les pedía que les hicieran muestras de sangre o de la piel. Ellos decían que no era tan grave, que le pusiera esa crema, que si no mejoraba, que sí lo hacíamos y así me tuvieron muchos veterinarios. Yo recuerdo que después del año de estar tratando a Clayton con los veterinarios de mi piso, yo sentía que las cosas no evolucionaban, que no le daban como el tratamiento correcto para en serio erradicar esa alergia. Y yo al inicio también lo veía como, pero obviamente no le voy a medicar a mi perro algo que otra persona le medicó a su perro y sí le funcionó de otro país. Y ese veterinario no me convencía, cambié de veterinario 1, 2, 3, 10 veces y ninguno me gustaba. Hasta que me recomendaron un dermatólogo y ese dermatólogo sí supo ir más a profundidad y explicarme qué pasaba con Clayton. Ahí más o menos ya Clayton tenía 3 años y medio más o menos. Me dijeron que tenía que cambiarle la dieta totalmente a Clayton. Él venía de comer barf, de pollo, verduras, avenas y esas cosas, totalmente natural que yo misma le preparaba.
Y el dermatólogo me recomendaba alimentos hidrolizados, que son pues croquetas especiales para que el sistema de Clayton pudiera como digerir bien y que no se le alteraran las alergias. A la vez tenía tratamientos con pastillas, inyecciones, cremas, ropa, conos, todo lo que se puedan imaginar. Y yo veía que a inicio de mes, que era cuando Clayton debía tomar como la mayor concentración de medicamentos, él estaba bien. Pero cuando íbamos llegando a final de mes, era el desmadre. Se ponía terrible. Y en serio ya era un desespero porque si yo tenía que trabajar, entonces tenía que tenerlo a él en mi propia habitación para estar vigilando que no se rascara y se sacara sangre, porque realmente se hacía llagas gigantes. Era preocupante. El siguiente año fue una tortura. Todos los meses eran los mismos. Bañar a Clayton día por medio, ponerle camisas, ponerle cremas, no llevarlo al parque, tenerle su propio césped en el balcón de mi casa, cuidarlo de la lluvia, de los olores, de las cosas con las que se limpia el piso y realmente nunca tuvo una mejora. Claramente también intenté cuidarlo con cosas naturales e inyecciones súper costosas y en serio, nada, por ningún lado. Y ya para el último medio año nada se sentía normal o cómodo. Y no se trataba de los costos porque realmente yo trabajaba prácticamente para hacer que mi perro viviera cómodo. Y no me imagino qué hubiera sido de él si yo no le hubiera intentado tratar sus alergias. Y los dermatólogos nunca me dijeron nada con exactitud. O sea, Clayton era alérgico a todo y a nada. Nunca me dijeron exactamente qué le afectaba. Incluso recuerdo que los últimos 3 meses de Clayton fue vegetariano y nada le servía. Si le soy súper sincera, los últimos 6 meses pasaban muchas cosas por mi cabeza. Si enviarlo a la finca de mis papás, si tomar por adelantado la decisión que tomé, si continuar con los tratamientos, si dejarlo vegetariano toda la vida, aunque no le funcionó, pero todos los días me despertaba y solo podía pensar en cómo hacerle más fácil la vida a Clayton. Yo recuerdo que casi todos los días yo podía llorar y volverme loca, estresada de ver cómo él se rascaba desesperadamente y yo no podía hacer mucho por eso, además de bañarlo y ponerle sus cremas. Pero incluso no lo podía bañar todos los días porque también se iba a intensificar la situación. Era algo súper agotador, ya no lo podía dejar solo, pero tampoco podía llevarlo al parque porque la gente siempre le hacía el feo, además de que no podía soltarlo porque se iba a rascar en el pasto y siempre esas cosas le podían afectar sus llagas. Entonces ya después de mucho tiempo, pasar por muchos tratamientos, ver que nada le funcionaba, ahí fue cuando decidí que Clayton no debería estar sufriendo. Y eso lo confirmé en días en los que yo me despertaba y él estaba rascándose a oscuras en la sala, llorando, desesperado, y yo me quedaba atónita porque no sabía qué hacer. Entonces siempre que lo bañaba pensaba si en serio debía tomar la decisión de quitarle esa carga terrestre que no lo dejaba vivir, porque aunque Clayton siempre fue un perrito muy feliz y nunca dejó de comer y siempre fue súper enérgico, pues era triste saber que no le estaba pudiendo dar calidad de vida. Entonces yo pasé los últimos 6 meses pensando qué debía hacer, porque éramos él y yo solos contra los veterinarios que, bueno, tengo mucho por decir de los veterinarios, pero no va a ser en este video. Mucha gente no hizo lo suficiente por Clayton, aunque yo les pagaba y estaba atenta a las consultas, y siento que es una mafia y es triste. Entonces yo vi que un día Clayton ya tenía mucho desespero en su cuerpo, no descansaba de ninguna manera porque siempre estaba rascándose, y ese mismo día me contacté con un lugar que podría encargarse de Clayton aquí en mi casa. Yo recuerdo que la decisión la tomé a eso de las 3 de la tarde. Pasé el día normal con Clayton, común y corriente. Yo tomé la decisión como a las 3 de la tarde y a eso de las 5 ya estaba el veterinario encargado en la puerta de mi casa. Horas antes de que él se despidiera de mí, comimos chocolates, mango, jugamos y la pasamos bien en mi casa, como de costumbre. Creo que él lo sintió bien, lo sintió normal y de alguna u otra manera él sabía o presentía que eso tenía que pasar, porque chocolate. Él nunca había probado el chocolate. Bueno, realmente no sé en qué parte de la historia me quedé. Me tomé una pausa y bueno, me despedí de Clayton, le dije que lo amaba. Cuando el veterinario estaba haciendo su trabajo, me preguntó si ya estaba convencida de que eso era lo que quería. Obviamente siempre fue un sí debo, no debo, sí debo, no debo, 1000 veces por segundo, pero ya la decisión estaba tomada porque Clayton merecía de estar tranquilo en el mundo de los perritos. Algo que recuerdo con gracia ahora es que Clayton nunca durmió con los ojos bien cerrados. Entonces
el veterinario le estaba suministrando los medicamentos que primero lo iban a dopar, por así decirlo. Y yo le decía, espérese, espérese, todavía no está dormido. Y es que le veía los ojos medio abiertos. Me decía, no, ya está dormido. Yo, no, que mire que tiene los ojos abiertos. Y luego dije, ah, sí, Clayton nunca durmió con los ojos cerrados, como yo. Y bueno, tuve a Clayton en mis brazos todo el tiempo. Luego su corazón dejó de latir y ya no estaba conmigo y no había vuelta atrás. Al rato llegaron los servicios fúnebres y se llevaron su cuerpito y la casa se sintió súper sola, en serio. El vacío absoluto, el silencio total, nada se escuchaba, era solo yo. Y supe que había hecho lo correcto por él. Luego de unos días me entregaron su cuerpito en esta caja y cuando la agarré recordé que cuando llegó perfectamente cabía en esta caja también porque era súper pequeño. Y sentí en parte un alivio de saber que de alguna u otra manera continuaba conmigo y también me entregaron una réplica de su huellita. No les voy a negar que los siguientes días fueron horribles, devastadores. Si les soy sincera, el siguiente mes lo pasé en modo automático, no comía, dormía mal, dormía deshoras, me despertaba pensando en Clayton, llorando por Clayton, me dormía llorando por Clayton, caminaba por mi casa y lloraba por Clayton. Todo me recordaba a Clayton. Pero algo que les puedo decir es que cada día es mejor que el anterior. Todos los días se están recuperando. Y va a llegar un momento como el de hoy, donde aunque sí sea triste, lo van a recordar con mucho cariño y no con llanto. Clayton ya no está conmigo desde hace casi un año. En noviembre de este año cumple un año de no estar conmigo físicamente. Estamos finalizando septiembre y yo me sentía suficientemente fuerte para hablar de Clayton porque era icónico en mi Instagram y sé que no soy la única que lo extraña. Y solo una persona que haya considerado como su hijo a un perrito y lo ha perdido sabe el hoyo tan profundo que deja y el vacío, pero también saben que el tiempo pasa y el corazón se cura. También siempre me gusta pensar que todo pasa por alguna razón, que en serio, si él llegó en ese momento y yo tuve que pasar por eso, fue porque yo también tuve que aprender cosas de Clayton y Clayton me necesitaba y fuimos una gran compañía por casi 5 años. Ahorita mismo siento que mi corazón ya está totalmente curado, pero claramente que hay secuelas que de vez en cuando me ponen sensible. Y es todo. Realmente solo quería desahogarme, hace ratísimo quería sentir que podía hablar de Clayton y su proceso porque no lo había hecho. Siento que ya superé el tema del dolor, ya me siento fuerte y estoy feliz y tranquila. De hecho me pasó una cosa muy curiosa y es que hace casi un mes saliendo de mi casa es un edificio y cuando bajé por el ascensor al sótano 1 me encontré un hámster de color blanco que cuando se abrió la puerta él venía hacia mí. No sé cómo tomarlo, pero realmente me hizo demasiado feliz pensar que se iba a volver como a repetir el hecho de tener un ser a mi cuidado al que yo le podía entregar mi amor y sin planearlo. Entonces en este momento él está conmigo, no lo voy a llamar ahorita porque está durmiendo, pero ha sido un buen mes con él. Pero más adelante se los voy a enseñar y es todo. Muchísimas gracias por verme de nuevo y espero traerles story times súper felices más adelante. Nos vemos en un próximo video.